Estaba caminando por la ciudad hace poco cuando escuché a un rapitendero verse con un vendedor de dulces. El rapitendero le preguntaba al vendedor de dulces cómo estaba el trabajo. El vendedor de dulces le decía que él le vendía sobre todo a universitarios y en esta época en la que todo el mundo estaba aprendiendo en la casa, estaba vendiendo muy poquito. El rapitendero le comentaba que a él se le había subido su cantidad de trabajo, pero que igual era muy duro. Y en un punto el rapitendero le hizo un chiste muy interesante al vendedor de dulces que no olvido. El rapitendero le dijo al vendedor de dulces: nos va a tocar empezar a hacer trabajo remoto como todo el mundo, ¿no? Como dice la alcaldesa. Y me dejó la sensación y la perspectiva de que estas personas son bombardeadas todo el tiempo con noticias de trabajo remoto, de la importancia del trabajo remoto, de la legislación del trabajo remoto, pero para ellos el trabajo remoto no es una opción y nunca va a ser una opción. El trabajo remoto es algo que está enfocado en trabajadores de la economía digital, más particularmente en trabajadores de la economía del conocimiento. Y es un gran privilegio. Cualquier persona que trabaje con una computadora puede hacer trabajo remoto. Personas en Excel, personas contadores, personas que hacen administración de empresas, gestiones de inventario, entre muchas otras cosas. Y si tenemos la oportunidad, en gran parte por todos aquellos que no pueden, nosotros deberíamos hacer trabajo remoto. Sin embargo, las empresas están cometiendo errores. Así que hoy vamos a hablar de los 3 errores fundamentales del trabajo remoto. ¿Qué es lo que la gente que trabaja remoto quiere? Cuando les esta pregunta a empresarios y cuando les esta pregunta a empleados, las respuestas son bastante diferentes. Por ejemplo, los empresarios están segurísimos de que lo que la gente quiere a nivel de trabajo remoto es mejores, un escritorio mejor o internet o cosas por el estilo. Pero resulta que no. Les voy a contar una encuesta que nosotros hicimos de manera masiva con la audiencia de Platzi, que la gran mayoría son trabajadores de la economía del conocimiento, y que contrasta con una encuesta que hizo la empresa más importante, la segunda empresa más importante de herramientas de trabajo remoto en el mundo. Si la número 1 es Zoom, la número 2 es Slack. Y los resultados son estos. El 58% de los encuestados lo que más quiere es que les respeten los horarios personales, que los horarios de trabajo no vayan más allá de las horas de trabajo. Les está pasando que ahora que estamos en modo de trabajo remoto, los empresarios, los jefes, los managers, los capataces, no respetan que están en tiempo de hogar con sus familias. Y a las 11 de la noche, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, muy tarde, muy temprano, terminan pidiéndoles resultados, pidiéndoles cosas. Esto tiene también que ver con cultura. En ocasiones no es como que los managers sean malas personas y quieran algo ya. En ocasiones simplemente es que los managers o los líderes u otros compañeros de trabajo tienen horarios flexibles y ese es parte del problema. Horarios flexibles efectivos, donde a nivel cultural no se espere una respuesta inmediata. Trabajo asíncrono que le permita a las personas tener una división clara entre su vida de trabajo y su vida de familia. El segundo componente es Internet de alta velocidad, que es algo que todos entendemos, porque al final del día, sin Internet de alta velocidad, no hay forma de realmente hacer un buen trabajo remoto. Y el número 3, muy por debajo, es lo que los jefes creen que es el número 1. Escritorios, sillas, monitores externos, etc. No significa que no es importante. Lo que significa es que no es tan importante como respetar los horarios personales. Algo curioso es que solo el 11.6% de los encuestados quieren volver a full oficina, quieren volver a trabajar al 100% en un entorno de trabajo de oficina. Lo que, si ustedes me preguntan, a mí me sorprendió, me parece un número mucho más pequeño del que originalmente creí. Y esto me recuerda a algo que estábamos charlando con Cristian en estas semanas. Preferir trabajar remoto es preferir la autonomía por encima de la estructura. Y esto es lo que tú tienes que entender si tú estás construyendo un equipo de trabajo remoto. Las personas que prefieren trabajar en remoto, lo que realmente quieren es ser dueños de su destino, ser dueños de su tiempo. Y van a preferir esa flexibilidad y demostrar resultados, a preferir la estructura de un manual de procesos, la estructura de una serie de rituales específicos, lo que implica de manera instantánea que las personas que prefieren trabajo remoto no se van a adaptar a una empresa rígida. Y tú como empresa rígida no vas a poder atraer el talento que disfruta el trabajo remoto. Arrancando por entender qué significa horarios flexibles. Normalmente las empresas creen saber lo que es un horario flexible. Pues que entren cuando quieren y que se vayan cuando quieran. Pero eso no es verdad. Los horarios flexibles requieren inteligencia en la organización de las reuniones, en la forma en la que se hace el trabajo síncrono y asíncrono, entre muchas otras cosas. Les pongo un ejemplo. Platzi contrata personas desde San Francisco, que es GMT-7, hasta España y Suiza, que es GMT+2+3.
Esto es una cantidad gigantesca de diferencias horarias. Son 9 horas de diferencia horaria, en ocasiones 10, entre una esquina y la otra esquina. Eso significa que la hora de inicio y la hora de final de trabajo de una persona que está en San Francisco es casi opuesta a la hora de trabajo de inicio y fin de una persona que está en Suiza, o que está en España, o que está en París, o que está en Alemania, que son los casos de algunas personas que trabajan en Platzi. Entonces, ¿en qué momento se hacen las reuniones? ¿En qué momento se hacen los ritos y momentos de conexión con comunidad, de conexión con el equipo? Que son importantes, por supuesto. Implica abandonar la reunión como la única forma de sincronizarnos e implica entender cuál es esa línea común, cuál es ese momento donde es más probable que la gente esté conectada y que tengan la mayor cantidad de atención sin que esto les afecte sus vidas. Y en esos momentos es que uno crea los ritos de sincronización de comunicación en equipo. Platzi tiene varios. Platzi tiene el All Hands, que ocurre al mediodía horario de México para sincronizarse con España y Suiza y para sincronizarse con San Francisco. De esa manera en San Francisco les toca a las 10 de la mañana y en Suiza o en España les toca más o menos a las 6 de la tarde o 7 de la noche. Y por una hora, todo el equipo los viernes al mediodía charla de lo que está pasando. Y esa es una de las pocas charlas que son obligatorias. El resto de reuniones son muy flexibles y en la gran mayoría de los casos no necesitamos reuniones porque trabajamos basados en chat, basados en documentos. Los resultados no se pueden medir en horas, tienen que estar medidos en ejecución. Latinoamérica tiene una plaga de mala educación en gerencia. Porque Latinoamérica, y esto no es culpa de los gerentes, de hecho ni siquiera es culpa de las universidades. No es culpa de nadie, es un fenómeno curioso de la economía de nuestros países. La gran mayoría de nuestros países han crecido en entornos económicos donde el empleo era un empleo de trabajo no flexible basado 100% en seguir procesos. Piensen en una mina de carbón, piensen en una fábrica de azúcar, piensen en un banco. Todas estas empresas tienen horarios fijos y no tienen la posibilidad de pensamiento creativo, solamente tienen la posibilidad de trabajo manual. Son personas que ganan menos de $1,000 al mes en general y en ocasiones alrededor de $300 al mes. Y la gran mayoría de las facultades de administración de empresas y las escuelas de negocios se entrenan para dirigir a dos tipos de perfiles. A esos perfiles que solamente siguen procesos o a los managers de esos perfiles. Nunca piensan en los perfiles que tienen un alto impacto de manera individual. Eso pasa en la economía del conocimiento. Un desarrollador de software, una data scientist, una experta en machine learning, una marketer, una persona especializada en Search Engine Optimization, una diseñadora gráfica espectacular con un trabajo individual puede tener más impacto que 20 managers. Puede tener más impacto que 200 personas que trabajan con procesos. Estas personas se tienen que medir de una manera distinta, porque no puede ser que su valor esté medido por las horas en las que están sentadas enfrente de una silla. Su valor tiene que estar medido de manera individual. Y mucha gente me pregunta, si yo no mido el rendimiento de mi empresa en horas, entonces ¿cómo lo mido? ¿Me puedes dar un ejemplo? Y esto es un problema porque la respuesta es no. Ese es el trabajo de los managers. Cada persona es distinta. ¿Cómo yo mido la efectividad de una persona en el equipo de educación de Platzi? Por los cursos que esté lanzando que logren que más personas se gradúen y mejoren sus vidas. ¿Cómo mido la efectividad de una persona en el equipo de Growth? Porque Platzi esté creciendo y Platzi crece reteniendo estudiantes y adquiriendo nuevos estudiantes. ¿Cómo mido la efectividad de una persona que trabaja en finanzas? Dependiendo de su posición en finanzas, probablemente la mediré por su resultado en ejecución y optimización de los procesos financieros o por la calidad de vida interna del equipo. Cada equipo mide distinto. Y lo otro es la sincronización. Sincronizar no es igual a reuniones. Las reuniones eran lo que nosotros hacíamos en un mundo donde no vivíamos así y nos tocaba encontrar estos pequeños momentos. Cuando todos estamos en el mismo entorno es fácil, pero hay que entender que aprender a trabajar en remoto es desaprender lo que hacíamos antes. Estas son cosas obvias para las personas que han tomado el curso de trabajo remoto o teletrabajo, donde hablamos con gente como los creadores de GitLab o el banco digital más importante de México, Alex Torrenegra, de Torre, entre muchos otros. Pero para el resto, quiero compartirles esto en caso de que no tengan acceso a este curso. Eso significa que las únicas personas que logran trabajar de una manera efectiva online, en remoto, son las personas que saben escribir. No hay unas soluciones obvias. Por ejemplo, los malos jefes van a decir que esto se soluciona con métodos ágiles de desarrollo o con Scrum. Eso es un error. Usar Scrum para medir la productividad de un equipo es terrible.
porque los ingenieros de software son gente hiper inteligente que optimiza al máximo para trabajar lo mínimo. Por ende van a encontrar cómo manipular tus historias de usuario, tus sprints, tus epics, lo que sea que te implementes para fingir productividad. La productividad se mide en resultados, no se mide con cosas mágicas, ni con Scrum, ni con Agile. Ojo, Scrum y Agile sirven y son muy útiles, pero no sirven para esto. Lo que sirve es comunicarse de una manera escrita efectiva. Nosotros creemos tanto en esto que acabamos de activar la primera clase del curso de escritura online abierta para todo el mundo. No tienes que tener una suscripción, no tienes que poner una tarjeta de crédito, no tienes que hacer nada excepto suscribirte a Platzi. Y eso no cuesta nada. Entra ya mismo, está acá, platzi.com/escribir y empieza a aprender a escribir para internet. Tú crees que sabes escribir para internet, pero la respuesta es no. ¿Sabes quién aprende a escribir para internet? 2 personas. Los que tienen un blog, por ende escriben con ortografía, con todo lo que implica. No escriben con K o de manera como si estuvieran hipercomprimiendo, si tuvieran un teclado predictivo que los odia. La gente que aprende a escribir para internet es la gente que aprende a pelear en internet. Cuando tú argumentas en foros, en blogs, en Twitter, en lugares por el estilo, tienes una naturalidad para escribir en internet. La gente que se aísla de eso son, por ejemplo, el típico ejecutivo de los años 90 que escribe de 2 maneras. O te escribe un email larguísimo, imposible de procesar, o te escribe un telegrama. Sí, no, me parece interesante, no me gusta. Esos 2 extremos son malos, eso no es internet. Internet es una conversación, no una declaración. Otra cosa fascinante del estudio es que el 72% de las personas quieren modelos híbridos, no solamente trabajo 100% remoto, y también tiene que ver mucho con sus culturas. Por ejemplo, ¿cuál es la cultura que quiere solamente ir a la oficina en su mayor porcentaje? Francia, seguido de Japón, Australia y Alemania. ¿Cuál es la cultura que menos quiere ir a la oficina y quiere estar 100% solamente en la casa? Inglaterra, seguido de Estados Unidos. Entre más grande el país o entre más conexión tienes con el mundo exterior, el campo, pareciera que quieras más. Pero la gran mayoría, 75% en promedio, quieren estar en un entorno híbrido. Es decir, que ocasionalmente puedan ir a una oficina, pero que principalmente tengan la flexibilidad del trabajo remoto. Esto lo permiten herramientas como, bueno, ya hablamos cuál. Ustedes ya conocen a Zoom, conocen a Slack. A mí me sorprende la cantidad de empresas que no saben usar Slack, que usan Slack como si usaran WhatsApp. Que, por ejemplo, mantienen el canal general por defecto, que no saben la diferencia entre canales privados o públicos. Tú sabes que estás usando mal Slack o que estás usando mal Microsoft Teams cuando la mayoría de la comunicación pasa en mensajes directos privados y no en canales públicos. Piensa si tu empresa está en esa circunstancia y toma el curso correcto para aprender cómo hacerlo bien. Lo más fascinante de la encuesta de Slack ha sido el puntaje que le dan a la experiencia dividido a nivel global o mujeres con hijos, mujeres sin hijos, hombres con hijos y hombres sin hijos. Entonces, en el índice total de satisfacción, más o menos el promedio es de 14. Pero veamos esto. ¿Quiénes puntean de mejor manera que el trabajo remoto les genera un mejor balance entre la vida y trabajo? A nivel global, todo el mundo está de acuerdo en que genera un mayor balance, teniendo en mente que el máximo puntaje es 30. Pero ¿quiénes tienen menos balance de vida y trabajo? Las mujeres con hijos, seguido de los hombres con hijos. ¿Quiénes tienen más balance de vida y trabajo? Las mujeres sin hijos, seguido de los hombres sin hijos. Tener hijos afecta mucho, porque el trabajo remoto con hijos, sobre todo dependiendo de la edad de los hijos, implica estar con ellos, sobre todo si no pueden ir a la escuela. Es muy difícil, porque necesitan mucha atención. Piensen en niños entre los 3 años a los 12 años, antes de que se vuelvan independientes, o antes de que Internet los empiece a educar de la manera incorrecta y se vuelvan extremistas derechistas. Otro ejemplo es belonging. Belonging significa un sentimiento de pertenencia hacia la empresa. Y este es fascinante. A nivel global, el trabajo remoto minimiza el sentimiento de pertenencia hacia la empresa. Hace que la gente tenga menos conexión emocional y personal con la empresa, que sean más desconectados de la cultura de la compañía, con 2 excepciones. Las mujeres con hijos, pero sobre todo los hombres con hijos. Aprecian mucho más la conexión con la empresa cuando se les da trabajo remoto. Luego está la productividad. La productividad sube hacia todos los niveles, pero sobre todo sube con las mujeres sin hijos, aunque realmente la diferencia es negligible. Y por último está el estrés. El estrés sube en particular en las mujeres, a nivel global, pero el estrés sube en los hombres con hijos y las mujeres sin hijos. En las mujeres con hijos y hombres sin hijos. Tener hijos sube el estrés, donde el estrés sube mucho menos sin tener hijos. En general pareciera que tanto hombres como mujeres con hijos son los más afectados de manera negativa por el trabajo remoto, a pesar de que
en general, el trabajo remoto es un positivo hacia casi todos los casos. Sin embargo, si nosotros analizamos muy a profundidad, donde casi siempre se exagera un poquito más o los puntos son más difíciles, es las mujeres con hijos. Las mujeres con hijos son el grupo más diferente y las mujeres con hijos, si somos honestos, son históricamente el grupo más discriminado. Históricamente, cuando una mujer tiene hijos o explica que tiene hijos y lo manifiesta ante su empresa, las empresas les dan menos ascensos y menos oportunidades de crecimiento, menos responsabilidades. Y todas las empresas tienen una excusa del siglo XX, es decir, del siglo pasado, de que eso significa que van a trabajar menos, cuando la realidad es increíblemente lejana y eso es un pensamiento machista del pasado. Si ustedes están de acuerdo con lo que les acabo de decir, es momento de suscribirse a Platzi. Sigan esta flecha y van a encontrar abajo, si están viéndonos en YouTube, un botón para suscribirnos. Estamos a muy poquitas personas de llegar a 1 millón de suscriptores. Si todas las personas que ven este video se suscriben, llegamos a ese 1 millón de suscriptores. Y si llegamos a 1 millón de suscriptores, yo voy a sonreír y voy a traerles más videos todos los días. Y sobre todo, voy a tener un equipo mucho más feliz. Y si ustedes están en desacuerdo, con toda la ira del mundo, suscríbanse para ir en contra del establecimiento, para demostrar que esto está mal. Lo único importante es darle clic al botón de suscribir. No olvidemos que es un absoluto privilegio tener un trabajo que se pueda hacer remoto. Que más allá de lo que nosotros pensemos y de las críticas y de lo malos o buenas que sean las empresas, nosotros podemos trabajar remoto. El señor de los dulces no tiene esa opción. El rapitendero no tiene esa opción. Muchas personas no tienen esa opción. E incluso cuando podemos trabajar remoto, muchas personas no tienen las condiciones en su hogar. Esta imagen perfectamente puede ser la casa de algunos de sus familiares o de ustedes. ¿Cuántas personas están al día de hoy, 8 meses después de que empezó la pandemia, trabajando remoto en el sofá? Trabajando remoto en la cama, porque no hay más espacio. ¿Qué pasa con una familia de 4 personas donde papá, mamá y sus 2 hijos tienen que estar en llamadas por Zoom al mismo tiempo en un entorno de 60 metros cuadrados o menos? ¿Cómo se escucha esa llamada? ¿Cómo trabajan entre sí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen cuando tienen menos de 10 megabits por segundo y están en el borde de la ciudad y aparte hay que cocinar y hay solamente un baño? Esa es la realidad de la gran mayoría de Latinoamérica. Y mientras nosotros estamos pensando en 1 gigabit por segundo en todas estas cosas, la gran mayoría de Latinoamérica vive acá en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. No todas las empresas tendrán jefes con la valentía de hacerlas 100% remotas. Porque nuestras escuelas de negocios y nuestras facultades de administración de empresas no le enseñan a los jefes a ser valientes. No les enseñan coraje, valentía, resiliencia y fuerza para tomar las decisiones difíciles que los saque fuera de su zona de confort y que los haga dar el salto y volverse 100% remotas. Y también para ser justos, no todas las empresas van a poder ser 100% remotas. Muchos malos jefes se van a agarrar de este slide para decir, ah, claro, ese soy yo no puedo ser 100% remoto. Pero eso es mentira. Si tu empresa puede trabajar con un computador, si la gran mayoría de tus empleados usan un computador para trabajar el día a día, pueden trabajar remoto. Sí, claramente una persona no puede mezclar concreto desde la casa usando Zoom. Pero cualquier persona que haga Excel, que haga Word, que haga contabilidad, que haga finanzas, que haga lo que sea, puede ser remoto. Y pensemos en el futuro. Pensemos en la parte positiva. ¿Qué pasa cuando hagan una obra gigantesca en tu ciudad? Imagina que están construyendo el metro y eso destruye el tráfico. Trabajo remoto. Sería espectacular que las obras públicas incentiven el trabajo remoto en las compañías posterior a la pandemia para que más gente se quede en la calle, haya menos uso del sistema de transporte público y menos uso de los automóviles y puedan acelerarse más rápido las obras públicas, como por ejemplo la construcción de un metro. Tiene total sentido. Construcción del metro, trabajo remoto. Imagina cuando hayan problemas de orden público, cuando hayan protestas gigantescas, cuando hayan cosas terribles. El trabajo remoto puede asegurarnos de no terminar atrapados en algo que no era culpa nuestra. Imaginen que la policía empieza a tener brutalidad policíaca y empieza a tirar gas lacrimógeno por todo lado y a romper la cabeza a la gente con palos, como normalmente hace la policía, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. El trabajo remoto puede hacer que nosotros estemos seguros de una u otra manera. Piensen en las personas que tienen bebés. En este momento estamos en una lucha gigantesca en toda Latinoamérica, no solamente para aumentar el tiempo de maternidad, sino para aumentar el tiempo de paternidad. Porque los hombres deberíamos también tener el mismo tiempo, no necesariamente el mismo tiempo, pero sí un tiempo equivalente al tiempo que tienen las mujeres con sus bebés recién nacidos. Y que se ha pagado por la cantidad de impuestos que nosotros pagamos. Más allá de esa lucha,
¿Qué tal si, incluso si los países no logran tener una buena legislación, le damos la oportunidad a los padres de estar con sus hijos en sus primeros días de vida y trabajar remoto? Hay muchas alternativas y muchas ideas interesantes más allá de simplemente tener que estar forzados a estar encerrados por la pandemia y que por ello tengamos que hacer trabajo remoto y que volver a aprender qué significa aprender online y trabajar online. Pero no olviden cuál es el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda, la alternativa, es matar el crecimiento tecnológico de la región. Y esto último segmento se lo quiero dedicar a todos los empresarios de la industria que están allá afuera. Si ustedes no logran cambiar la cultura de sus empresas para trabajo remoto, otras empresas sí lo van a lograr. Empresas de Alemania, empresas de Estados Unidos, empresas de Canadá, empresas de Colombia. Lo voy a lograr yo. Yo personalmente voy a ir por tu talento. Yo en Platzi lo voy a hacer. Porque en Platzi tenemos una cultura de trabajo remoto increíble. Está en platzi.com/cultura. Y yo quiero trabajar con el mejor talento que existe sobre la faz de la tierra. Voy a ir a tu banco. Voy a ir a tu institución financiera de seguros. Voy a ir a tu empresa y me voy a robar a tu mejor talento. Porque las condiciones de trabajo en Platzi son mejores que en tu empresa. Y yo soy una empresa latinoamericana, así que por lo menos se queda en familia. Pero van a haber otras empresas que no tienen el menor sentido de la vergüenza y te van a robar todo tu talento, excepto que cambies. Tú verás.